Todas las anteriores preguntas que te hice debes tenerlas en cuenta, porque si eres capaz de ser sincero o sincera sin engañarte, puedes empezar a tener la clave para salir de ese espacio mental cerrado en el que vives. Es fundamental que te atrevas a pensar directamente sobre qué sientes y por qué lo sientes. Y si dudas, que puedas llegar a experimentarlo para saber qué hay de verdad en ello. No se trata de hacer grandes transgresiones que puedan dejarte dañado psicológicamente después, sino acercamientos a lo que puede llegar a ser la verdadera naturaleza de tus sentimientos. No seas esclavo de una moral, de unas costumbres anacrónicas o de un servilismo afectivo. Insisto, atrévete a pensar libremente, aunque te escandalices de ti mismo. Ese será un primer paso. Busca el contacto físico, pero no de forma compulsiva. A veces la necesidad de amor y afecto se traduce en una búsqueda compulsiva de sexo, que es una forma más inconsciente y enérgica de establecer un vínculo con alguien. Pero esto no te va a servir de nada. Incluso puede llegar a convertirse en un problema, ya que al no sentir más que placer sexual sin ningún otro componente, puedes querer más y más, porque en el fondo quieres llegar a lo otro, al amor, a que alguien te rescate incondicionalmente de ese pozo. De alguna manera sería como en los cuentos de hadas. Seas chico o chica, hombre o mujer, tienes la necesidad de que alguien llegue y te despierte, que despierte tu alma herida y que la libere para siempre. El problema es que, como no lo sabes hacer, de momento puedes confundirte y convertir la necesidad de amor en sexo compulsivo. Si los esquemas en los que has vivido no te sirven, aprende otras formas de entender la existencia, desde las más frívolas hasta las más conscientes del dolor del mundo. Asúmete tal como eres. Imagina por un momento que naciste en una familia de estilo conservador, donde todo se hace por el bien de otros, todo se comparte, no se debe pensar en uno mismo, etc. Hay que decir que en estas familias casi siempre hay uno que se beneficia de la sumisión bovina de los otros, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero siguiendo con el tema, de repente descubres que a ti lo que te va es una vida independiente, libre, ambiciosa, etc. Y eso te hace sentir mal. Bien, quizá lo que debes hacer es buscar gente que vivió como a ti te gustaría hacerlo y aprender qué mecanismos utilizaron para llegar hasta allí donde a ti te gustaría estar o pertenecer. También podría ser al contrario, tu familia era muy liberal y a ti te gustaría dedicar la vida, por ejemplo, al servicio de los demás. Pues aplica el mismo ejemplo anterior, pero en una dirección contraria. Insisto siempre en que hay que ser muy respetuoso con uno mismo y tener el valor de aceptar lo que uno piensa y lo que uno siente como sagrado. Y después tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. Lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes un problema. Si lo consideras necesario, acude a un psiquiatra para que te dé la medicación adecuada y posteriormente, si puedes, haz una terapia. ¿Qué terapia recomiendo? Yo creo más en los terapeutas que en las terapias. Eso significa que es muy importante que te sientas cómodo con esa persona y que la línea terapéutica que siga a ti te vaya bien, es decir, te funcione, ya sea cognitiva conductual, psicoanalítica, bioenergética, humanista o ecléctica, es decir, que abarque técnicas o modos diferentes de intervención. Creo, porque así lo he constatado, que una persona que padece un trastorno obsesivo o obsesivo-compulsivo no tiene por qué conformarse con aligerarlo o disminuirlo. Debe ir a por la superación total del problema, y eso a veces requiere tomar las riendas de la propia vida y hacer cambios de verdad. Has de entender que en el transcurso de una sesión semanal de 1 hora en la que paciente y terapeuta se encuentran, no se pueden hacer milagros si eso no se traduce en cambios radicales y profundos en la vida de la persona. El problema de los TOC
es que a veces no son visibles. Los obsesivos más moralistas no quieren molestar a los demás con sus problemas y tratan de hacer lo posible para que pasen desapercibidos. De todas formas, también es una forma de resguardarse de la indiferencia o incredulidad del entorno, que acostumbra a percibirlos como maniáticos o raros hasta que se dan cuenta, si quieren darse cuenta, del infierno mental que padecen. Por lo tanto, si eres familiar de una persona con este trastorno, trata de comprenderle. Es con mucha probabilidad el que mayor sufrimiento produce de todos los trastornos psicológicos. Es verdad que no hay una representación visible como en la depresión o en las crisis de ansiedad, pero puede llegar a ser mucho más duro que las anteriores. La mejor manera de ayudarle es permitirle que avance en la dirección vital, emocional y de pensamiento que necesite. Si vas a hacer de guardián de lo ya establecido para que siga el patrón insatisfactorio que le trajo hasta aquí, pues mejor que le dejes tranquilo. A lo mejor resulta que tu hijo o hija, o hermano o pareja, no es como te gustaría que fuera. Tú mismo, encerrado, ya lo está. Si se tiene que liberar de esa prisión, es necesario que pueda ser libre a su manera. Y eso requiere muchísima comprensión por tu parte. He comprobado que en muchas familias de personas con trastornos obsesivos de una u otra índole existe un carcelero. Alguien que no lo sabe, que lo es, pero que necesita que todo funcione de una manera determinada para no desequilibrarse. En los regímenes dictatoriales, si alguien protesta públicamente, se le encierra, porque no se puede cuestionar ni el sistema ni a sus gobernantes. A veces en las familias pasa lo mismo, pero de manera más sutil. Y es que lo bueno de haber un tirano en la familia se muestre directamente con actitudes despóticas, es que te puedes rebelar contra él o ella, aunque no te salga bien, y pagues las consecuencias. El problema es lo que podríamos llamar familias perfectas. En esas en las que normalmente el abuelo o el padre, a veces la madre, son como una especie de tótems mágicos donde todo lo que dicen o piensan es casi palabra de Dios, y a los que no se puede molestar o importunar con pensamientos o actitudes personales que se diferencien de lo que ellos esperan de los demás. Que no es muy diferente a lo que esperaba Blancanieves de los 7 enanitos, y es que le canten, le bailen y le sirvan al sol que vaya indicando. Si además tiene una madre esposa cómplice, aún es peor, porque advierte o avisa de que eso no le va a gustar al padre o al abuelo, y a lo mejor resulta que tú le detestas por caprichoso, egoísta, autoritario, injusto o abusador de los demás, y al sentirlo empiezas a castigarte porque estás transgrediendo la norma sagrada de que ese gran hombre lo que necesita es admiración y sumisión, y no alguien como tú que lo cuestiona internamente. Pues vale, castigada o castigado, ¿pero dónde? Pues a la cárcel mental en la que vas a vivir mientras le sigas sonriendo complaciente y sumisamente. Lo que te va a curar es la conexión con tu instinto. Sí, así de claro y contundente. Te puedes pasar años pensando, filosofando, ritualizando, siguiendo pautas de conducta que te alivien, todo lo que quieras. Y probablemente algo te ayudará. Pero hasta que no conectes con tus instintos sexuales, agresivos y emocionales de una forma sana y auténtica, va a ser muy difícil salir de la posición en la que te encuentras. Hasta que no incorpores tu naturaleza animal de forma real en tu vida, hasta que no superes esa escisión entre mente y cuerpo, no va a ser posible salir completamente de la obsesión o de la obsesión-compulsión. Todo lo que he estado diciendo hasta ahora lleva hasta aquí, y es aquí donde debe aparecer el coraje vital que te acompañe para atravesar la barrera invisible que te separa de una auténtica unidad con el mundo. Es importante que no malinterpretes los conceptos sexualidad y agresividad. No se trata de experimentar cualquier cosa y mucho menos aquello que no sea legalmente correcto. Pero más allá de eso, sí que es necesario que tengas el valor de llegar a expresarte con autenticidad.
Es todo un proceso de iniciación personal que requiere un largo viaje hacia las profundidades de uno mismo para rescatarse y volver a la vida. Esa historia de los grandes mitos, desde Ulises o Jasón hasta Perséfone, los que tienen que sortear dificultades para encontrarse de nuevo a sí mismos, liberados e íntegros. Y es importante que entiendas que este viaje no se realiza a través del pensamiento ni de la reflexión, porque eso ya lo sabes hacer sobradamente. El viaje se realiza a través de experiencias vitales que activen tus instintos. Atrévete a gritar, a correr, a jugar, a hacer deportes de equipo, duros y de alta competitividad, a experimentar tu sexualidad según la sientas, a subir montañas, a abrazar y dejarte abrazar, a viajar, a caminar solo o acompañado, a expresar tu rabia, tus enfados, tu visceralidad. Y todo ello sin dañar a nadie, sin cargar contra los más débiles. En el fondo eres tú quien tiene que rasgar la cortina separadora y quien tiene que ir a buscar esa unión que te permitirá estar auténticamente contigo mismo y con los demás. Deseo añadir algo para finalizar este documento, y es que es necesario que no consideres contradictorio el hecho de seguir una terapia y tomar medicación con todo esto que te acabo de explicar. Pero has de saber que si verdaderamente quieres superar completamente el estado en que te encuentras, tendrás que tomar las riendas de tu vida. Si lo único que deseas es calmarte un poco, no tienes por qué tener el coraje que te estoy pidiendo. En esta web trataré de explicar o responder a aquellas cuestiones que provengan de aquellos de vosotros que habéis visto y oído este documento. Un abrazo y muchas gracias.